Hoy nos reencontramos después de una semana, y que tuvimos bastante trabajo para tratar de sintetizar cosas, porque estamos hablando de unos periodos, como nos pasó con la primera parte, que la tuvimos que abrir en dos, porque la cantidad de información, y no formación, sino elementos que después se van a materializar en los cambios en la sociedad, son muy grandes. Y generalmente nosotros, como las batallas no fueron así internacionales, que fueron las constantes luchas nuestras internas, no se rescataron esos periodos como una cosa demasiado importante. Es una cosa que está ahí nomás, ¿no? Sin embargo, ahí estuvimos los grandes estadistas, tuvimos cambios, tuvimos la inmigración que nos cambió todas las caracterizaciones de la población, tuvimos las comunicaciones, toda una cantidad de cosas, los nuevos pensamientos, el pensamiento positivista, que apuntalan toda una época que va a terminar pasada la Primera Guerra Mundial. ¿eh? Hoy vamos a tratar de recorrer la última parte, que sería de estas tres partes, que en realidad es 1880, hasta un acontecimiento que hoy también está un poco olvidado, pero que fue algo así como una gran fiesta que se organizó en Buenos Aires y en el país entero, donde vinieron gentes de muchos lados, príncipes, diplomáticos, y bueno, todo fue un gran festejo, y Buenos Aires se vistió para ese gran festejo. Inclusive se vistió de de super ciudad, porque ya era una ciudad que se parecía a París, cosa que muchos de los viajeros no esperaban encontrar. Y esa ciudad, por otro lado, era ese deslumbre, pero también estaban las sombras, ¿eh? Conflictos sociales que no se habían resuelto, crisis y bueno, toda una cantidad de cosas que vamos a tratar de explicarlas en sus consecuencias culturales, ¿no? Vamos a empezar con un plano, que es un plano muy, muy interesante de Chaperouse de 1890, un plano muy detallado y que nos muestra la condición de Buenos Aires, que es todo proyecto para el futuro, pero sin embargo no llegaba ni a la calle Medrano. Un Buenos Aires que tenía por afuera algunas poblaciones, algunas villas, que después van a estar con el crecimiento vertiginoso que tiene Buenos Aires por esa época con la inmigración, van a ser conurbanizadas e integradas. Yo creo que es un tema que valdría la pena comentar un poco cómo fue ese crecimiento, porque es un crecimiento que no se percibe, pero sin embargo es el crecimiento de la época de nuestros bisabuelos o en algunas partes de nuestros abuelos, ¿no? Una de las características que tiene la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con su crecimiento demográfico. Vos fíjate, Carlos, que podríamos denominarlo espasmódico, en el sentido que durante prácticamente 2 siglos, desde 1580 casi a 1780, no tiene más que un crecimiento vegetativo mínimo, cifras muy redondas, se alcanzan los 25.000 habitantes, pero sin embargo, en el virreinato del Río de la Plata, que son 34 años, se duplica, ¿no? Es decir, lo que había pasado en 2 siglos pasa en 34 años. Después el crecimiento sigue bastante estable y otra vez, después de 1880, Buenos Aires ya es capital federal, termina creciendo por 10, por 12, según los límites, porque esos límites cambian. En 1887, cuando se anexa Belgrano y Flores, y ahí tenemos un salto increíble. Esto también en qué va a repercutir en la infraestructura, donde se hacían diseños de cosas que habían estado pedidas durante muchísimo tiempo, que ya lo vamos a ver en el transcurso de la clase, aguas corrientes y demás, que se previeron para 100, 150 años, pero el desmedido crecimiento demográfico que hubo en ese momento dejó todo obsoleto muy rápido. Pensando que después de 1947, uno de los censos nacionales, hasta la fecha,
nos hemos estabilizado en 3 millones de habitantes. Sí, y prácticamente no hubo... sí, pero es un variación. límite político, porque la realidad Sí. es un área metropolitana que tiene... Y ahí estamos cautivando prácticamente o captando prácticamente una tercera parte o más de la población total del país, lo cual es impresionante, sobre todo para una ciudad que no creció por la situación industrial, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando las grandes ciudades del mundo comienzan a crecer, vamos a tomar por ejemplo Chicago, comenzaron a preguntarse qué estaba pasando, si era un fenómeno muy raro, se recurre a lo que había planteado George Simmel para Alemania, y de pronto un periodista como Robert Rapark comienza a hacer el estudio, comienza el tema de las lógicas socioespaciales y los primeros intentos por visualizarlo y graficar ese crecimiento, ¿no? Es decir, bueno, cómo crece en anillos, cómo crece en sectores, cómo crece, es decir, y se va haciendo tabulaciones con los censos, que por supuesto ya tenían vigencia, sobre todo a partir de IBM, y la posibilidad de que los datos de los censos cada 10 años pudiesen ser procesados, hasta llegar a situaciones mucho más complejas que permiten explicar este crecimiento que vos estás mostrando con Chapeau Rouge, ¿no es cierto?, en la Argentina. Un crecimiento que fue posible después de integrarlo con las comunicaciones, ¿no? En nuestro territorio, en el territorio de la ciudad de Buenos Aires, hubo algunos pequeños atisbos, alguna cosa como, por ejemplo, la conexión que había entre el ferrocarril del oeste y un ómnibus a caballo que llegaba hasta el centro. Eso es 1857. Después, otro elemento que va a aparecer en 1865 es el primer tranvía a caballo desde la Plaza Constitución, que se había inaugurado por ese año, hasta lo que sería las cercanías de Buenos Aires, que era un recorrido que se hacía con un tranvía a caballos y que llegaba desde Constitución hasta la Plaza del Buen Orden, donde ahora estaba el edificio de Obras Públicas. Más adelante aparecen otros tranvías. 1870 el tranvía ya empieza a tomar otra instancia y llega hasta Flores, y también el tranvía llega hasta Belgrano, integrando pueblos que solamente habían tenido unos años antes, no muchos, la comunicación con ferrocarril. De esas comunicaciones va surgiendo un nuevo elemento. La ciudad que y todavía seguía por mucho tiempo, gran parte iba siendo campo, iba siendo corrida por lo urbano. Y un tema que aparecen es las fragmentaciones, los loteos de antiguas quintas y antiguas chacras. Bueno, empezamos a remar. El tiempo sigue su marcha. Estamos pisando las tierras de Nueva Pompeya, que ayer nomás era un desierto y hoy es un negocio redondo. 1 centavo de base por vara, señores. 1 centavo. 1 centavo la vara. ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura! En 20 o en 30 centavos quizás. Vení, José. Señores, compren. Es una verdadera pichincha y a menos de 2 horas de Plaza de Mayo. Y como una prueba evidente del valor de estos terrenos y de que mis palabras son sinceras y nobles, he aquí, señores, el monstruo de acero. El ferrocarril que como un símbolo de progreso nos trae el acercamiento de los pueblos y nos dice Time is money, que significa el tiempo es oro. Un paraíso, señores. Un verdadero paraíso. ¿Qué les parece? Un regalo, un gran regalo. Un paraíso, señores. Un paraíso. Un embrollo, querrá decir. Señores, compren, que ninguno se quede sin comprar. ¡Ya vamos! Usted siempre es el último. Para vivir acá hay que dar una puñalada de ventaja. ¿Más qué puñalada de ventaja? Estaba allí. Usted siempre protestando. Usted que tiene que meterse en negocios ajenos. Loteos que van a permitir una nueva forma de ocupación, porque el lote es una cosa casi mínima, de 10 varas de frente por el fondo que daba el dibujo de la manzana, y que va a permitir la construcción
de viviendas, una vivienda que va a ser casi un modelo de lo posible, que era construir una habitación, después otra al lado si la cosa iba bien. Siempre el retrete estaba lo más lejos posible, al fondo, y por ahí alguna construcción más o menos precaria que actuaba de cocina. Muchas de estas casas, que nosotros las conocemos como casa chorizo, estaban implantadas retirados de la línea de frente, más o menos unos 4 o 5 metros, porque ahí se generaba un espacio que yo le llamo el espacio de la esperanza, ¿no? Era el espacio que alguna vez estaría destinado a colocar la sala burguesa o el negocio. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos eso quedó en un pequeño jardín con un limonero, hortensias, a veces con un enanito de jardín, pero con un cerco que era muy simple, con postes, con por ahí un alambre de gallinero y una puerta también metálica con algún adorno barroco arriba, con unos firuletes, y eso es todo. Y se trataba de mostrar lo mejor posible para afuera, y ese en un lugar ordenado. Después, otro elemento protagónico a todo esto fueron las veredas y la calle, que eran espacios que no solamente se circulaba, sino también se estaba. Esas casas chorizo son muy interesantes porque por más que casi el 90% de nuestra, por decirlas, ¿no?, de nuestra población, de nuestros bisabuelos, abuelos, vivieron en casas chorizos, sin embargo no está asumida como una representación casi de monumento, por más que es tremendamente sencillo, y no hay ningún monumento nacional, entre los 1200, que represente a una casa chorizo, porque la casa chorizo también tiene una cosa, como fue el conventillo en una parte, tampoco era la meta. Claro. La meta era por ahí algo que va a venir después, o sea, el departamento o otro tipo de cosa, o el chalecito, ¿no? La casa chorizo se organizaba con habitaciones de un lado. Cada habitación era algo así como tenían desde el comedor, el dormitorio y vivían toda la familia. De los más pobres, en los que podían, se ampliaba esa habitación. Tenía un patio y a veces una galería, un patio lleno de macetas, un patio que también se usaba como prolongación. A veces el juego de los chicos, el estar o el comer un domingo. Al fondo la cocina, como dijimos, precaria. Al principio era una cocina casi colectiva. Después al fondo la huerta, en ese espacio que quedaba, que también era un espacio de los abuelos, ¿no?, donde estaban las gallinas, las palomas, por ahí la higuera. Un espacio que fue expulsado por el crecimiento de las construcciones, ¿no? Y creo que ahí se generaba toda una cultura muy interesante, una cultura que no está suficientemente rescatada y valorada. Por ahí nuestra aproximación es a través por ahí del tango, de algunos de los elementos nuestros, o a veces de la poesía, pero no está valorada como un elemento importante en la composición de nuestra sociedad. Es como una asignatura pendiente que todavía tenemos. Otro elemento importante en esas casas eran las cocinas. Veníamos de cocinar en época colonial casi en el piso. Después va a aparecer la cocina a la moderna con una especie de mesada alta donde se ponían los trebes y se podía cocinar, y a veces con campana. Después va a aparecer y se desarrolla el fogón. Un fogón que es una mejor eficacia del manejo del calor y del consumo de leña o de carbón. Después van a aparecer lo que serían las cocinas económicas, desde 1837, y cada una de esas cosas fueron como saltos cualitativos. En la cocina esa de fogón inicial, el agua caliente para todo, desde bañarse hasta tomar mate, era una pava o una olla. En las cocinas económicas, el agua caliente empieza a tener un tanque intermediario. Esto que nos parece tan simple fueron cambios muy, muy importantes en la eficacia y en la calidad de vida de la gente. La cocina antes era también cocina y salón de estar en estas casas. Era el lugar múltiple, donde los chicos
si podían hacer los deberes, las mujeres, cosas. Todo era el lugar donde se refugiaban en el tiempo malo. El tiempo bueno, como se hacía también en el campo, era la galería y el patio. Otro tema o otro espacio que es muy importante, y lo decíamos antes, es la vereda. La vereda y la calle. Las calles que en sus primeros tiempos y por mucho tiempo fueron de barro, calles que por ahí tenían una especie de zanja en los costados donde corría el agua cuando llovía y que cuando venían los grandes fríos esa agua se hacía escarcha y se helaba, tiempos que hoy los tenemos olvidados, tiempos de Sabañones. Y esa vereda era un espacio social prolongación de la casa, donde se tomó el fresco, donde se hacía el control social del grupo comunitario, porque por ahí sabían todo lo que pasaba en todas las otras casas, y donde se hacía un intercambio social, el sentido de las conversaciones, el parar a comentar algo, bueno, eran tremendamente vitales. Inclusive esas veredas y esas calles, en algunas fiestas, como los carnavales o las fiestas de fin de año, podían llegar a tener reuniones o fiestas comunitarias del grupo. Algo que hoy día la calle ha corrido con el tránsito y con los ruidos y con la polución, corrió a la gente otra vez adentro y solamente está en la calle circulando el menor tiempo posible y cuidándose. Después de la fibra amarilla hay toda una migración desde los barrios de lo que era el barrio sur, que era el más prestigioso en su momento, pasa al barrio norte. Y el barrio sur se convierte en un barrio de conventillos y casas de alguna forma no mantenidas y que iban durando y por eso se usaban como inquilinatos o conventillos directamente, ¿no? Después se va tomando alguna especialización, aparecen calles como la calle Florida, que se convierte en una calle elegante, donde hay muchos edificios como el Jockey Club, Gatti Chávez, toda una cantidad de edificios que dan un nivel determinado. Aparece otra calle que se quiso en un momento hacer como el Boulevard de Buenos Aires, pero que no tuvo por ahí el nivel que después tiene Florida, que es Avenida de Mayo. Una calle que muchos parecía la Avenida de los Españoles en su momento, donde se organizan una cantidad de hoteles, los hoteles habían migrado desde la zona de la calle 25 de Mayo, conectada al puerto, a la Avenida de Mayo. Habían migrado y aquella zona de 25 de Mayo se degradó. Pasan que aparece todo un paisaje donde uno, salvo en algunos barrios homogeneizados, puede ver cuál es la actividad, o la industrial, o la comercial, o la actividad hotelera. Cada barrio va teniendo como una característica y se va formando un paisaje urbano determinado. Me permito en esto agregar, Carlos, que me parece muy interesante, la cuestión de que así como va creciendo y se va suburbanizando la ciudad de Buenos Aires, en un momento que había tenido una gran concentración, porque llegaban los inmigrantes, estaban en hotel inmigrante, pasaban a los conventillos y como vos decías, con sobre todo el tranvía y la venta de lotes a plazos, comienzan a poblarse los barrios, la identidad de la ciudad se va corriendo a los barrios. Esto es muy interesante. El vocero casi del centro no existe. Y todo lo que vamos a ver que representa la ciudad de Buenos Aires, pintura, música y la misma, digamos, literatura y poemas, mira la ciudad desde el barrio, se va al centro por los espectáculos, por una cantidad de cosas. Pero la gran identidad urbana va a estar dada desde cada uno de estos barrios. Que esto me parece un fenómeno más que interesante. Sí, yo creo que los barrios tienen o van teniendo características, algunas de neto carácter industrial, otras como en la ribera, en el riachuelo tendrán todo un paisaje y una característica que está apoyada en lo que es la navegación, la construcción de barcos, una serie de cosas. Y esos barrios después se organizan a veces con una plaza. Más adelante, muchas veces, tienen iglesia o no. Y bueno, tendrán la escuela, pero no quiere decir que la tengan en el centro como hubiera sido
la plaza, importante, la plaza parece como un espacio recreativo casi, no es el organizador social. Claro. La vida familiar, uno de los grandes elementos, especialmente de las mujeres, primero de las esclavas, después de las inmigrantes, fue el lavar la ropa. Y eso al principio se hizo hasta los años 80 en las toscas del río o con algún pozo de balde, algo bastante primitivo, ¿no? La municipalidad, ya del 68, prohíbe lavar en las toscas desde lo que es ahora los bajos de Casa de Gobierno hasta el Maldonado. Y van surgiendo en los barrios lavaderos públicos. Lavaderos que también primero privados y después la municipalidad los organizan, donde empieza a haber una cierta racionalidad. En las toscas lavaba la ropa la gente del hospital, las sábanas del hospital, junto con lo que se tomaba el agua, o sea, todo eso, las nuevas normas de higiene tuvieron que modificarlo totalmente. Y es parte de esos años donde se incorporó la higiene como algo fundamental para la vida, ¿no? También había esto de los lavaderos, hubo algo que fue una herencia de esto, las salas de baño. Salas que había bastante repartidas en la ciudad, donde uno iba a bañarse. Por supuesto, la gente no se bañaba ni todos los días ni todas las semanas. Todavía había una que la estudiamos hace no mucho tiempo, y es de los años 30, en los bajos del puente Uriburu. Una sala de baños que tenía hasta una peluquería, ¿no? De todas maneras, tratemos de comentarle a quienes están siguiendo este curso, la cuestión de no bañarse era por el temor que traía enfermarse por el agua. Sí. ¿No? Así, cuando eso estaba presente, de ahí los maravillosos perfumes franceses que trataban de compensar una situación con otra, pero causaba miedo. Hoy todavía, cuando uno va a Europa, en algunos lugares no hay salas con baño privado. Nosotros estamos mucho más adelantados en muchas cosas que allá, ¿no? Que en algunos lugares, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero el origen de esto es porque se temía enfermarse por el agua. Entonces, sí, aparte que hay una cosa, el olor no era algo que era con una... negado totalmente, todos tenían olor. No, seguro. Entonces no había lo que hay culturalmente, que una persona que tiene olor se considera una persona indigente o lo que sea, seguro. Y una persona que está acicalada es según el modelo burgués, ¿no? Bien. Otros temas que nos aparecen en esa época es los cambios de los oficios. La ciudad de a poco fue incorporando, especialmente movilizada por esto de la higiene y algunas cosas antes por las nuevas innovaciones, los nuevos inventos y descubrimientos. El primero es el alumbrado a gas. Desde 1856, en un sistema que partía de lo que era la compañía primitiva de gas, que estaba donde ahora está la Torre de los Ingleses, que con una forma de destilación se destilaba el coke y con eso se distribuía ese gas en caños de cerámica sin presión casi, que llegaban a las casas. Eso no fue instantáneo para toda la ciudad. Primero fueron los edificios más importantes, alguna calle, la Plaza de Mayo, y después se fue extendiendo a los otros edificios. Pero fue un cambio muy, muy importante con respecto a la antigua forma de iluminación. La otra forma, que ya es también un sistema, es 1870 en adelante, con el sistema de salubridad pública, lo que nosotros conocemos como obras sanitarias. Con la distribución de agua, un agua que venía potabilizada, que se captaba en el río. Todavía queda una de las construcciones ahí frente al aeroparque de captación de aguas. Se captaba del agua desde ahí y desde ahí iba hasta la sala de bombas, que hoy es lo que es el Museo de Bellas Artes. Ahí estaba la sala de bombas. Y las piletas de destilación están en los bajos de lo que ahora es la Facultad de Derecho. Abajo había unos grandes piletones donde se destilaba el agua. Y de ahí el agua se bombeaba hasta un tanque que estaba en la Plaza Lorea, un tanque de 1 millón de litros, desde los cuales se abastecía
a una pequeña parte de Buenos Aires. Y también se abastecía de presión. El agua y la presión del agua que daba esa altura del tanque permitía ser la energía que tenían o que tuvieron los primeros ascensores nuestros hasta que se empezaron a hacer eléctricos. La recogida de basuras, una ciudad que va creciendo y que ya tiene cientos de miles de habitantes, necesita recoger la basura. La basura ya se venía recogiendo en forma más sencilla desde 1803 y por allá por 1860-70 se organiza una recogida de basuras que había carros que recogían la basura y la depositaban en un lugar, un gran terreno, que ahora está el Automóvil Club de Once, y desde ahí partía en un ferrocarril, el ferrocarril de la basura, que recorría algunas calles de Buenos Aires, entre ellas la calle Esparza, y esa curva que hay en la calle Esparza es la curva que tenía el ferrocarril, hasta depositar la basura en lo que le llamaban la quema, que eran en los bordes de ahí del riachuelo, donde había también toda una cultura, la cultura de una ciudad de los tachos, una cultura muy especial, marginal, y que, bueno, toda esa cultura quedó enterrada por los rellenos y hoy arriba son barrios. Uno de los temas que tenemos que pensar con la vivienda es que ni toda la gente vivía en palacios, muy poquitos, en casas chorizos bastantes, pero también la ciudad tenía todo un borde donde había, por ejemplo, en algún momento, en fines del siglo XIX, llegó a haber, o había todavía 1.300 ranchos con techo de paja. Ranchos que lo construía la gente, no lo construía ningún profesional, y que se hacían con los materiales del lugar. Siempre la ciudad tiene lo que brilla y tiene lo que oscurece. Ese equilibrio es un poco el equilibrio de la ciudad, que ya en tiempos ya antiguos se iban formando agrupamientos. En Retiro, por ejemplo, hubo en algún momento una especie de villa hecha con las cajas de las carretas, de las cuales hay algunas imágenes, y recién se empiezan a armar como villas tales con la gran crisis de los 30, donde aparecen de alguna forma las villamiserias. Y por otro lado había cosas como, y eso Caras y Caretas lo rescatan en un artículo, la gente vivía en los caños, los atorrantes, porque torrent era la marca de los caños. Bueno, entre los barrios se fueron caracterizando por sus funciones algunas especializaciones que lo daba la geografía en ese caso, la boca y un ingrediente nuevo que hay en esa zona, la permanente o reiterada inundación, que tenía por un lado toda la cultura no del mar, del río, con la construcción de barcos, los astilleros, los muelles, el barco que, por ejemplo, hay una zona, que es lo que ahora es la Vuelta de Rocha, que en algún momento, ya en la primera parte del siglo, fue la maestranza de la marina. Inclusive en alguna imagen antigua de Pellegrini, llegamos a encontrar una grúa de a pie. Grúas que se movían como si fuera un hámster, pero en vez de un hámster había un hombre. Todo eso fue caracterizando una zona. Después se establecieron en esa región los saladeros, y eso dio origen a dos poblaciones, una Barracas al norte, que es Barracas, y Barracas al sur, que hoy es Avellaneda, Lanús, toda esa zona. Y la intensidad de esas industrias fue también aglutinando en esas poblaciones a la gente que trabajaba ahí, a los comercios que elaboraban cosas de esos lugares, como lo fue en un momento Parque Patricios, y después en el 900, en 1899, va a ser los mataderos de Liniers, que fue la derivación que de los mataderos de Parque Patricios, el crecimiento de la ciudad los empuja y terminan en lo que es Liniers, que ya estaba muy afuera en el campo. Y hoy están en Cañuelas, mucho más afuera, porque la ciudad en el crecimiento expulsa lo que le molesta. En esas zonas, y especialmente las zonas inundables que no tienen terrenos firmes, se construyeron, y hay dos tipos de construcción que se van haciendo. La primera es una construcción sería sobre pilotes, y lo vamos a ver en alguna imagen de Dulin, casas elevadas. Después se van haciendo casas de maderas en las casas que se usaban
maderas horizontales, todavía no había chapa ondulada. Y el tipo de construcción era muy sencilla, pero era de madera. Nada que ver con los colores que hoy vemos en la Boca, madera. Después, ya hacia 1880, 90, se empieza a usar la chapa, primero en forma horizontal y después vertical, y se va haciendo toda una serie de construcciones muy parecidas a lo que es el balloon frame. O sea, es una estructura de madera que por afuera está forrada con chapas de zinc y por adentro está con tablas, y si era muy de más nivel, por ahí tenía un empapelado de papel de diario pintado. Eso es la estructura. Una vivienda que generalmente se organizaba como un conventillo y que es el modelo de ese conventillo clásico que conocemos. Este tipo de viviendas se extendió a una gran parte del sur, ya fuera de Buenos Aires, en zonas como Maciel, en zonas como Villa Alsina en algún momento, que es Valentín Alsina. Era la construcción posible en terrenos blandos. Después, cuando alguna gente ya de mayor recurso, porque vivía en la Boca, empezó a hacer construcciones de mampostería. Y los cimientos se hacían con una cosa tradicional en Italia, los pozos romanos, que eran pozos que se hacían con un gran tacho para que no se desmoronara, se llenaban con cascote, con escombros y con cal, y después sobre eso se montaban unos arcos, con lo cual después se podía levantar la mampostería. Y entonces son las calles que hoy vemos sobre la avenida Almirante Brown. La parte próspera, la parte de mayores recursos, está en mampostería. La parte que sobrevive, o que, mejor dicho, de menores recursos, está hacia los interiores. El barrio tiene como una fachada comercial que tiene y que quiere tener toda la impronta de la ciudad que está más lejos, y otra imagen que es la de las casas de chapa, casas que están, que hoy es difícil de verlas, porque esas casas de chapa que estaban montadas sobre pilotes, en algún momento se nivelaron las calles y se subió el nivel, no hace demasiados años, quizás alguna generación, y las casas algunas quedaron enterradas. Y en general destaparon los pilotes, que es mucho de lo que vemos en la Boca hoy día. Todos esos colores que nosotros vemos tan pintorescos no son de los originales. Los originales eran colores muy sencillos. La madera, cuando se podía, se pintaba. Y si se pintaba una construcción de esa época, se pintaba en un sentido casi tectónico. O sea, marcando los bordes que se asemejaban como columnas y que se pintaban de un color y la chapa de otro, o el encuadramiento de las ventanas y las aberturas. Todo muy sencillo, y aparte con colores que posiblemente sean los colores que venían con que se pintaban los barcos. Eso es algo clásico en las zonas pesqueras o ribereñas, que el barco tiene casi el mismo color que la casa, pero eran colores pastel, colores muy simples. No eran los colores estridentes que años después lo reinterpretó y le dio la fuerza y una nueva identidad Quinquela Martín. Ojo, no estamos criticando el cambio, sino que son dos cosas diferentes que de alguna forma Quinquela Martín lo potenció en un sentido, ¿no? Hay toda una cultura que nos viene con una gran influencia por la inmigración italiana, que es una cultura que se desarrolló en el sur de Italia y otra en la zona genovesa, donde viene mucha gente que pobló junto con los iniciales vascos, toda esa zona de la Boca, que es un colorido simple, pero dado casi en un sentido barroco. Se trataba de mejorar la cosa. No puedo tener una escultura o una forma en relieve barroca, tengo una pintura. Y ahí nos va a aparecer mucho de lo que es el filigrana. Algo que perdura entre nosotros en determinadas clases. Y después las clases altas lo toman como algo pintoresco. Las pervivencias, algo que toma mucha fuerza, que es una expresión muy barroca. Si nosotros vemos las formas que tienen esas pinturas, el ornato, los filetes, todo ese tipo de cosas, son muy barrocas reinterpretadas, por supuesto, ¿no? En esto hay una cosa que es interesante. Las clases más bajas se van queriendo
imitar cosas de las clases más altas, porque la sociedad ha metido en sus valores que las cosas que usan las clases más altas son las cosas deseables y buenas. Hoy por ahí lo vemos con una zapatilla que tiene que ser de tal marca para ser buena, aunque sea tan igual como cualquier otra. Siempre hay como una especie de mirar hacia arriba para ver qué quiero. Y cuando muchas veces lo que hay que mirar es alrededor para ver qué puedo, ¿no? Vos sabés, Carlos, que en ese sentido toda la influencia francesa y de modelización, porque un poco es esto de seguir los modelos que las demás clases intentan lograr, fue una situación impuesta un poco por la percepción de los extranjeros. Yo muchas veces me pregunté de dónde salió esto de la París de Sudamérica, porque no está tan fácilmente identificado. Pareciera ser que se le atribuye a Vicente Blasco Ibáñez. Hay un libro que él hace, se llama Argentina y sus grandezas, que fue reeditado después en el 2002, donde él señaló, dice, la ciudad de los tiempos coloniales era un minúsculo grupo de casas esparcidas por un vasto terreno como si cada edificio fuese un jalón indicador de futuras construcciones. La moderna Argentina se ha encargado de llenar y aún rebasar las gigantescas urbes que imaginaron los héroes del coloniaje. Y concluye en que Buenos Aires, ciudad esperanza, una metrópoli de fama mundial, es una agrupación humana de glorioso porvenir. Dice, nacida con un vigor extraordinario y aumentada por un crecimiento inverosímil. La historia aguarda impaciente el momento de hacerla cumplir sus destinos. Fue tal el entusiasmo por el progreso de nuestro país que él mismo, es decir, Vicente Blasco Ibáñez, fundó 2 asentamientos. En Río Negro se llamó Cervantes y en Corrientes Nueva Valencia. Y a su vez, en los invitados famosos que vos describías que vinieron a visitar a nuestro país en 1910, vino Georges Clemenceau, que fue entrevistado por la revista Caras y Caretas y que sostuvo lo siguiente. Dice, hace mucho que tenía intención de visitar la América del Sur, sobre todo Buenos Aires. Me sedujo siempre por el extraño soplo moderno que viene desde allá. Imagínese usted que uno piensa en una América que hace 200 años estaba poblada de indios y que de pronto, en menos tiempo del que necesita en París para cambiar la faz de un bulevar, nos llega la noticia de que América tiene ciudades maravillosas, ciudades parisienses como Buenos Aires, cuya estadística no solo asombra por su progreso, sino también asusta. Esto dicho en 1910. Esta es la visión que comienzan a tener los extranjeros de un país para ellos desconocido y nuevo. Es decir, gracias un poco a todo lo que pasa con el centenario, evidentemente estas tierras comienzan a ser conocidas y asombra, ¿no? Lo que estaba pasando en la ciudad de Buenos Aires y por ende también en la Argentina fue algo de gran asombro y que generó modelos que intentaron fuertemente los parisinos asentarse en los sectores sociales más altos, pero que a su vez derivaban y que trataban de ser imitados por los sectores más populares. Sí, hay una cosa que hay que pensar en esos tiempos de Europa, que Europa era convulsión, era conflicto, o sea, sí. Lo cual también expulsaba población. Y aparte, había pasado algo muy importante en el siglo XIX, que es el aumento de la salubridad bajo la mortalidad, con lo cual la población que antes tenía un cierto equilibrio termina creciendo enormemente y Europa no se desarrollaba a la altura del crecimiento de la población y la expulsaba. Y los grandes receptores, principalmente Estados Unidos, Argentina, por otro lado algunos como Australia y muchas de las colonias inglesas. Fue toda una gran reubicación de gente con una inmigración que en esa época se la miraba de soslayo porque lo consideraban como disruptor de las costumbres nuestras, pero por otro lado eran el motor
para hacer crecer la sociedad. Teniendo en cuenta también, Carlos, que el proceso migratorio fue pensado para el área rural y nunca se había pensado que iba a terminar generando en la ciudad de Buenos Aires semejante crecimiento demográfico, una explosión. Lo que pasa es que el área rural ya estaba ocupada. Y pasa lo que pasaba con los arrendamientos de Santa Fe. Al principio hubo colonias, Claro. pero en un momento la tierra se acabó y pasaron a ser arrendatarios. Y mucha de la gente que venía de Europa, que la mayoría campesinos, en realidad se fueron a ese nicho que era la ciudad que los podía contener directa o indirectamente, ¿no? Hay una evolución interesante en una casa, la casa de Medrano, de lo que le pasó a una casa colonial que era una de las casas principales en 1788 cuando la construyen. La casa de Medrano. Después fue la casa de la Virreina Vieja. O sea, y llega a fines de siglo o mediados de siglo, se convierte en conventillo. Después termina siendo en algunas cosas el comedor, por ejemplo, de la casa, se convierte en un salón de planchado. Y años después fue el Monte Pío, donde la gente llevaba, cuando no había demasiadas posibilidades de préstamo, y llevaba y de alguna forma dejaba alguno de sus bienes para recibir algún préstamo. Esa casa se demolió en 1912 y ahora está un gran edificio que al principio se construyó para la embajada alemana en Belgrano y Perú. Otro tema interesante para tener en cuenta en esta época también es la telefonía, que comienza a hacerse progresivamente masiva, porque como todo en infraestructura en la ciudad de Buenos Aires generalmente tiene su núcleo de irradiación, la Plaza de Mayo y la parte del centro, y en forma casi de círculo concéntrico irradia hacia, digamos, las situaciones más suburbanas. Estos implican cambios sociales muy importantes. El caso de la telefonía termina reemplazando la visita, la necesidad de ir a la casa de alguien para saber cómo estaba y demás. Es decir, la posibilidad de comunicarse por teléfono, es decir, que permite, digamos, un vínculo totalmente diferente al personalizado, pero que evidentemente va a implicar un cambio muy grande y permite una aceleración en cuanto a los mensajes que deben ser comunicados. Pensemos toda la evolución que esto ha generado hasta la actualidad, pero que tiene ese punto de origen con las situaciones de la telefonía que comienzan a expandirse y que implican cambios en las conductas sociales realmente muy grandes. Hay una cosa interesante con la telefonía, porque unos años antes, no demasiado, pero unos años antes hemos tenido el telégrafo, Sí. que permitía otro tipo de comunicación. Es la comunicación más institucional, mientras que la telefonía es una comunicación de casa a casa o de comercio a comercio. Claro. Y el tema del crecimiento que vos decís, lo vemos en las estadísticas. En 1886 ya había 6.000 personas conectadas con teléfono. Eso es tremendo, porque 6 años antes no había nada. Por eso nosotros consideramos los cambios que hay en nuestra época como que son únicos, ¿no? Cada momento tuvo saltos tecnológicos que modificaron todos los modos de vida y la calidad de vida, ¿no? La Plaza de Mayo para esa fecha, 1880, ya había tenido un cambio importante. El viejo cabildo, con su imagen colonial, antigua, casi reaccionaria, es reformulado. ¿Qué se le hace? Lo más importante,
no el interior, porque sus gruesos muros permanecieron, aunque tuvieron divisiones, sino su aspecto, su fachada. Y la fachada pasa de ser una austera fachada colonial a una fachada en estilo renacimiento italiano, hecha por Pedro Benoit, y con una torre que se eleva, se cambian las puertas, se cambian las ventanas, se cambian las rejas. Las rejas dejan de ser rejas de hierro para pasar a ser balaustres, y algo que nosotros creemos que estaba pintado de un verde oliva, como estaba pintado en ese momento la Casa de Gobierno, en 1880, y como estaba pintada la catedral, y como estaban pintadas muchas de las casas de la parte más antigua de Buenos Aires. Lo que sería la Plaza de Mayo ya tiene un diseño en cruz, tiene ya cuando se conectan las instalaciones sanitarias, tiene dos fuentes, las fuentes que ahora encontramos en la avenida Córdoba, tiene un arbolado de lo que serían paraísos, tiene los tranvías a caballo, tiene pavimento, tiene los mateos que empieza a ver como taxis en los bordes que uno alquilaba. Es todo un concepto bastante diferente de lo que fue la plaza anterior, aunque ya en la época de Prilidiano Pueyrredón había cambiado fuertemente el concepto de plaza, ¿no? A su vez, tener en cuenta que el sistema republicano implica que cada uno de las sedes de los poderes, ejecutivo, legislativo, ¿no es cierto?, y judicial, tenga su propio espacio, conectados entre sí, como vos decías recién, de la Avenida de Mayo, conectando lo que es el Poder Ejecutivo con el Legislativo y con una de las diagonales, después con diagonal norte hacia donde están los tribunales. Es decir, que aquella concepción colonial, donde todo estaba alrededor de esa plaza mayor, congregaba los principales edificios públicos, progresivamente comienza a tener sus propios espacios de significación. Hay un tema que es interesante. La diagonal norte iba hacia los tribunales, pero había un proyecto que quedó inconcluso de la diagonal sur que terminaba en la biblioteca. Claro, pero que lamentablemente no se concluyó. Claro, pero fíjense en la importancia que le daban en esa época a la biblioteca, a los libros, a la educación, como una parte componente de lo que es la nación. Eso es muy interesante porque después se hizo una biblioteca, pero fue una biblioteca muy a principios de siglo, muy simple, allá en la calle México, pero en aquel momento se compartía el espacio del poder, o mejor dicho, el espacio simbólico, con los tribunales, con la legislatura y con el ejecutivo. El progresivo borrado de huellas coloniales, directamente asociado al proceso modernizador de Buenos Aires, es notable porque podemos ver una foto muy conocida en la cual el mismo Torcuato de Alvear con una pica está tratando de tirar abajo, haciendo la demolición de ese edificio que dividía la plaza en dos, me refiero a la Recoba, y que, bueno, termina desapareciendo porque era justamente eso, un gran símbolo en un espacio de poder tan importante como la Plaza de Mayo de otros tiempos, y que eso debía ser demolido. Esto hay que tenerlo en cuenta, digamos, 3 siglos de la historia de la ciudad de Buenos Aires prácticamente desaparecieron, quedaron muy pocas, escasas huellas, al punto que después, cuando se quiere recuperar para hacer una historia de larga duración y que tuviese raíces de larga duración, el estilo colonial se reinventa, ¿no? Ya ni siquiera para ser recuperado como posteriormente lo logra la arqueología, sino que tratan de buscar cuál podría haber sido las manifestaciones en nuestro país. Sí, manifestaciones que en realidad es una escenografía. Sí, porque estaban imitando a Sevilla o a quizás Lima cuando Buenos Aires era un pueblo. Allá abajo que tenía cosas muy sencillas. Nuestra característica no es la opulencia de las grandes ciudades, sino la sencillez de un pueblo allá abajo. Y sus construcciones lo expresaban. Y muchas veces se quiso hacer un neocolonial como si nosotros hubiéramos sido el centro de un imperio, ¿no? Claro, pero además, teniendo en cuenta lo que vos decís, es que era una representación. Digamos, yo podía ver el edificio y
asociar una instancia de tipo colonial, pero la vivienda en absoluto lo era. No, la vivienda... En absoluto lo era. Es decir, quizás no lo podía hacer, porque ya la forma de habitar era totalmente distinta, pero fue una combinación interesante de una vivienda moderna, pero con cierto maquillaje colonial hasta donde se... Sí, algo que vamos a encontrar después o antes con el Art Nouveau, Sí. que muchas veces es fachada y el interior sigue de otra forma. Claro. Es epidérmico, ¿no? Uh-huh. Cosa diferente a lo que pasaba al Art Nouveau, por ejemplo, en Bélgica, donde se desarrolló, que las viviendas eran integralmente Art Nouveau. Los muebles eran Art Nouveau, la decoración era Art Nouveau y la estructura era Art Nouveau. Nos pasa que en estas demoliciones, un símbolo muy importante de las demoliciones fue la apertura también de Avenida de Mayo, que se conjuga con esta demolición que hace Torcuato de Alvear de la Recoba Vieja, que fue el primer edificio comercial de Buenos Aires, allá de 1803. Pero necesitaron demoler. Ahora, hoy podemos ver todo eso con un sentido crítico de por qué se demolió, porque era necesario seguir creciendo. Es una cosa muy dura, pero a veces en la vida, la muerte es la posibilidad de la vida. No todo se debe conservar, porque todos tienen que seguir creciendo y necesitas tener espacio. Lo que pasa es que es una cosa de equilibrios. No hace falta matar a los viejos para que vivan los jóvenes. Hay que buscarle los espacios. La ciudad colonial nuestra no se soportaba para un crecimiento de esa ciudad parisina, que expresaba a los valores del nuevo desarrollo de Argentina, pero fundamentalmente de Buenos Aires, ¿no? Además, tener en cuenta que ya desde la época de Rivadavia se tuvieron que hacer ajustes. Las denominadas avenidas, que eran formas de ensanchar algunas, cada 4 cuadras generalmente, de las calles existentes, y entonces se puede armar esa relación, Rivadavia como eje, por supuesto, hacia el norte lo que podía ser Corrientes, Córdoba, Santa Fe, hacia el sur lo que podía ser Independencia, ¿no es cierto?, Belgrano, Independencia, San Juan. La Avenida de Mayo es la intervención por el medio de una cuadra. Es muy impresionante. Sí. No es una calle que se ensanchó, sino que son manzanas que se perforaron por el medio, por eso quedan después pequeñas manzanas laterales, para que pensemos simplemente, igual después con las diagonales, el valor, ¿no es cierto?, de toda esta instancia que tuvo que hacer el Estado para lograr, ¿no es cierto?, poder efectuar ahí esa obra. Las diagonales y esa demolición por el centro triunfaron sobre un proyecto que había de ensanchar Rivadavia. Claro. Que creo que era de Busquiazo ese proyecto, de ensanchar Rivadavia en su recorrido, pero perdía el sentido que tenía mucho que lo consolidó ese París de Haussmann, que son los ejes, Claro. Y en los ejes poner los edificios principales. Es toda una lectura. Ya cuando uno ve esas avenidas, se está sintiendo el sentido simbólico de lo que es nación, integral y funcionando y dominando todos los espacios. Es un disciplinamiento también de la sociedad. Bueno, seguimos caminando por todos estos años y vamos a llegar dentro de algunos al centenario, donde hay una explosión de todo eso que se vino preparando.